La epilepsia catamenial la podemos, en nuestro ciclo, en el ciclo menstrual, puede estar catalogada en la fase ovulatoria, que sería alrededor del perimenstrual, el periovulatorio, que serían como la parte normal en lo que se puede presentar la epilepsia catamenial. Pero hay una parte folicular que son ciclos anovulatorios en los cuales va a haber una elevación de los estrógenos anormal por alteraciones en la fase lútea, y eso va a desencadenar un incremento en las crisis. Como ustedes ven en esta diapositiva, la perimenstrual pues es alrededor de lo que es el ciclo menstrual. Pero también hay otras cosas que pasan cuando nosotras menstruamos. Va a haber una disminución en los niveles de los fármacos antiepilépticos, y eso va a hacer que también en nuestro ciclo menstrual no solamente la elevación de los estrógenos, como se ve en esta diapositiva, la progesterona a niveles bajos y una elevación subjetiva de los estrógenos. No es eso, eso influye en que en este periodo haya un aumento de las crisis, e incluso epilepsia catamenial quiere decir un incremento de las crisis durante el ciclo menstrual. No nada más se está refiriendo a la pura menstruación. Entonces tenemos los fármacos antiepilépticos que durante la menstruación bajan sus niveles, así como también vamos a ver que en estos fármacos antiepilépticos a veces también las pacientes los dejan de ingerir. En el periovulatorio, que es alrededor de la ovulación, aquí hay un pico de estrógenos. Eso es lo que va a desencadenar un mayor número de crisis convulsivas. Y en el ciclo folicular tenemos que va a haber, es en la segunda mitad de la fase lútea. Ahí es donde en forma normal, en vez de que haya va a haber un incremento de los estrógenos. Habitualmente nosotros en la fase lútea debe haber un poco de progesterona. Cuando hay en este tipo de pacientes tenemos que medir la progesterona, y la progesterona tiene que estar a 5 nanogramos por mililitro para que sea una fase ovulatoria y la paciente no presente crisis convulsivas. Pero en lo anormal hay un mayor número de los estrógenos, y esto va a desencadenar un aumento en las crisis. Como ustedes ven, las hormonas en la epilepsia van a tener una importancia del 20 al 70% por el incremento de los estrógenos, como ya dijimos, y los niveles de progesterona. No hay algo muy bien definido para la epilepsia catamenial, o sea, no hay un tratamiento establecido que esto hay que hacer con todos los pacientes. En la bibliografía se ve que en la epilepsia de origen catamenial depende del tipo de anticonvulsivos que nosotros estemos utilizando, puede haber una disminución de estos anticonvulsivos, y nosotros lo que tenemos que hacer es pedir niveles de anticomiciales para que ajustemos la dosis de ese anticomicial durante estos periodos. Entonces, medir los niveles de anticomiciales e iniciar ajuste de la dosis de los anticomiciales. Esto es lo primero. De ahí hay el mayor número de pacientes se va a tratar con clobazam y acetazolamida. El clobazam es
como el bromazepam, todo ese tipo, una benzodiazepina. El clobazam es una benzodiazepina y esta benzodiazepina va a disminuir la proporción de las crisis en un 30% de estos pacientes mejoran. Eso dicen unos. Yo lo he usado y sí he tenido buenos resultados, pero otros dicen que el clobazam no solamente sirve para lo que es la epilepsia catamenial perimenstrual, no sirve para la ovulatoria y para la de la fase lútea. Entonces, hay que, digamos que la recomendación es que el clobazam se aplique en la epilepsia perimenstrual como una fuente de apoyo. Y la cetazolamida. La cetazolamida es otro de los medicamentos que tienen el 40% en la disminución de las crisis convulsivas. Esta cetazolamida, al igual que el clobazam, se inicia 10 días antes del inicio de la menstruación. Aquí no hay ningún problema si la mujer tiene sus periodos menstruales cíclicos. El problema es que las epilépticas tienen muchas alteraciones en la menstruación, entonces es un poco difícil calcular el momento exacto que nosotros vamos a iniciar tanto con el clobazam o con la cetazolamida. La cetazolamida se utiliza 10 miligramos por kilo por día y se va a utilizar alrededor de 11 a 14 días. Depende de ustedes cómo vayan a controlar las crisis convulsivas. También existen cambios en lo que respecta a las crisis convulsivas en la pubertad y la perimenopausia. Algunos síndromes epilépticos debutan o empeoran en la pubertad, así como hay un comportamiento errático por alteraciones de los estrógenos en la menopausia, y también las terapias de reemplazo hormonal van a actuar sobre lo que es tanto sobre las crisis, el incremento de las crisis convulsivas. Las hormonas y la epilepsia. Ya está comprobado que los medicamentos antiepilépticos tienen una disminución de la fertilidad. Se han hecho estudios en los cuales tiene una epiléptica, su tratamiento anticomicial, aumento en las alteraciones de la menstruación y en el síndrome de ovario poliquístico. Hay otros que en este tipo de estudios hay como no hay muchas pacientes con epilepsia catamenial, hicieron un estudio con 20 pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas, y en este estudio se vio que el 20% de estas 20 pacientes tenían alteraciones menstruales y que el 15% iban a tener síndrome de ovario poliquístico. Luego realizaron otro estudio en 50 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, y ahí se vio que el incremento era muchísimo mayor, que las alteraciones menstruales de 20 se iban a 56 y en el síndrome de ovario poliquístico se incrementaban también. Entonces, ¿a qué se llama síndrome de ovario poliquístico? Cuando los folículos se encuentran de 2 a 8 milímetros y hay más de 10 folículos, de 10 en adelante, cuando hay alteraciones de las gónadas, cuando hay hirsutismo, acné y alopecia. Entonces nosotros en este tipo de circunstancias tenemos que tener cuidado y estar pendientes para ajustar las dosis de anticomiciales. Existe lo que se llama
medicamentos inductores enzimáticos como son la fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oscarbazepina, primidona y topiramato. Estos medicamentos inductores enzimáticos lo que van a hacer es provocar una alteración y van a incrementar, por lo mismo de que son inductores enzimáticos, va a haber un aumento del metabolismo, y al haber un aumento del metabolismo va a disminuir los niveles plasmáticos de los anticomiciales, y con esto se va a propiciar un incremento en las crisis. Lo ideal es dar medicamentos no inductores como el ácido valproico, la etuzoximida, la motrigina, gabapentina, vigabatrina y levetiracetam. Existen medicamentos ahora que no todavía son nuevos y que todavía no hay la suficiente bibliografía para que nosotros sepamos qué es lo que qué tipo de alteraciones y qué es lo que va a pasar con estos pacientes. Vamos a tocar ahora el otro punto, que sería la epilepsia y el embarazo. Tenemos que las crisis generalizadas, que en la mujer embarazada, las crisis generalizadas tónico-clónicas pueden producir hipoxia o acidosis, produciendo un daño importante en el producto. Las crisis focales no producen alteraciones en el producto, y el estatus epiléptico, obvio, sí va a producir alteraciones en el producto. También van a influir las crisis en lo que es el desarrollo del cerebro. Pueden provocar bradicardia de hasta 20 minutos. Hay estudios raros, afortunadamente, en los cuales ha habido muerte fetal o abortos espontáneos secundarios a una crisis convulsiva. Y también puede haber una hemorragia intraventricular fetal. Las crisis convulsivas en el embarazo se presentan en un 0.5% de estos. Existen dos condiciones: que la paciente sea epiléptica antes del embarazo y que vaya a sufrir los trastornos, o que las crisis por los trastornos, por las consecuencias fisiológicas y alteraciones hormonales se incrementen las crisis, o también hay otro tipo de crisis que se presentan únicamente en las mujeres embarazadas sin que ellas tengan preeclampsia, toxemia o absolutamente nada, y que se llama epilepsia gestacional. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a darle a una mujer embarazada? Que es bien difícil porque miren, llegan a la consulta y tú, 16, 17 años, ya tienen novio, ya convulsionaban, y les dices, dame chance, unos 3 años de tu vida para que yo te logre controlar, vemos qué es lo más que podemos hacer por ti. Ya en la actualidad se decía que la epilepsia no se curaba, que nada más era control. Ahora ya se ha visto que hay algunos tipos de crisis convulsivas que se quitan. Bueno, entonces le dice, dame chance, que no sé qué, mira, te voy a dar este medicamento, te voy a pedir que no te embaraces. El novio, sí, que no sé qué, pero no te embaraces. Si te quieres embarazar, avísame a mí antes que a tu mamá. Pues no. Llegan a los 6 meses, ¿y qué cree? Ya estoy embarazada. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El tubo neural se va en los 3 primeros meses de embarazo, es cuando nosotros se van a provocar las diferentes alteraciones por el tubo neural. Entonces, cuando llegan con nosotros ya tienen aproximadamente 2 meses, o se esperaron a la consulta
2 meses y medio, 3, que están embarazadas. ¿Ahí qué puedes hacer? El problema que se iba a presentar ya está establecido, ya. Entonces, te vas a quedar con el mismo manejo antiepiléptico. Siempre se deben dar tratamientos de acuerdo al diagnóstico clínico y sindromático, no porque, ay, estás embarazada. Si piensa uno, mujer en edad fértil, ya tiene, o aunque no tenga novio, ahorita así las cosas, entonces, no, pues, mejor le doy que aunque el ideal es pero puede ser que se embarace. Ya tiene uno que ir adelantándose. Incluso en algunas ocasiones, como cuando ves a la chica medio pispireta, se le añade ácido fólico, porque nos va a dar, no solo ella, sino a uno el susto. El estado convulsivo epiléptico se presenta del 15 al 20%, y esto es cuando hacen una supresión del medicamento súbita. Pueden entrar en estatus epiléptico y es peor que supriman el medicamento, a que lleguen a tu consulta y lo sigan tomando, y tú ya tomarás las consideraciones que creas pertinentes. También tenemos la influencia del embarazo sobre las crisis convulsivas. Esta va a haber modificaciones hormonales y metabólicas a nivel de la menstruación. Retenemos agua y sodio, nos hinchamos, y esto va a hacer que los niveles de medicamentos antiepilépticos disminuyan. Entonces, hay que estar también pendientes. A veces dices dosis mínima terapéutica, pero cuando llega la menstruación o están en fase de ovulación, necesitas la dosis media. Entonces, mejor dosis media de los anticomiciales. Se modifica el metabolismo de los medicamentos porque disminuye su eficacia. Acuérdense de que habíamos dicho que en el periodo perimenstrual, por la disminución de los estrógenos, de las hormonas, y desencadenar la menstruación, esto iba a disminuir la eficacia. Hay un incremento de la biotransformación, hay trastornos del tránsito digestivo, hay enlentecimiento, puede haber náusea, vómito. Con esto, si la paciente vomita, obvio no absorbe el medicamento. Hay un aumento del volumen de la distribución, pues sí, nos ponemos inmensas. Y hay disminuyen las proteínas plasmáticas, o si no también las pacientes oyen tantas cosas, y me dijo mi comadrita, y no, a su tanita le pasó tal cosa. Entonces, mientras le dice la comadrita, oye, sí, tómatelo, porque se lo toma. Que oye a su tanita, lo deja. No, mejor sí me lo tomo. O sea, hay una inconstancia en lo que es el tratamiento. El incumplimiento de las prescripciones, que sea un embarazo no deseado, o que haya en los casos de violación, esto todavía va a favorecer más este tipo de cosas. Y que lo que ya habíamos dicho, que el inicio de las crisis sea durante el embarazo, o sea, que sea una epilepsia de origen gestacional. Otra vez seguimos en la epilepsia sobre el embarazo. Hay hemorragia, hay un incremento de las hemorragias durante el embarazo y el parto. Existe un 15% de probabilidades que tengan un desprendimiento prematuro de placenta. Hay una disminución de folatos. El ácido valproico es uno de los medicamentos que más disminuyen los folatos por las alteraciones metabólicas. Entonces, si ustedes tienen a una paciente con ácido valproico, tienen que dar forzosamente ácido fólico, que ya debe ser en todos, para tratar de evitar las alteraciones a nivel del tubo neural, pero en las de ácido valproico un poco más específico.
hay anemia, puede haber anemia megaloblástica, el uso de medicamentos para otro tipo de cosas, puede haber un aborto provocado, eclampsia ocasional o un parto prolongado por una hipotonía uterina. ¿Qué pasa con los hijos de los epilépticos? Tienen un mayor número entre 1.4 a 2.6 de mortalidad perinatal. Las cifras normales de mortalidad perinatal es alrededor de 0.6 a 1.2 y si ustedes ven este apartado, se incrementa esta en forma importante. Los factores pues son una crisis, ya habíamos dicho que las crisis generalizadas tónico-clónicas producen hipoxia y acidosis, o el estatus epiléptico, una tras otra, la doctora que habló sobre estatus epiléptico, una tras otra, a veces con periodos de recuperación, a veces no. Puede haber malformaciones congénitas graves y también a los pacientes les va peor con un nivel socioeconómico bajo. Entonces, sigue siendo una pauta importante en nuestro tratamiento. También tengan en cuenta que si el paciente tiene un nivel socioeconómico bajo, con los medicamentos de avanzada, que son muy buenos, pero son muy caros, no a todos se los puedes dar. Hay un crecimiento intrauterino con un perímetro craneal pequeño, puede haber peso normal. En el periodo neonatal, el nacimiento, antes se decía, antes se decía, gracias, que todas las mujeres que convulsionan es un embarazo de alto riesgo y que necesitaban cesárea. En la actualidad esto ha cambiado, no todas necesitan cesárea, se tiene que tratar igual que si fuera otro caso, no en específico por las crisis convulsivas. El Apgar puede ser similar a lo que es al resto de los niños y la exposición medicamentosa también pasa a través de la leche. Entonces, tenemos que los hijos de los epilépticos van a tener en el periodo neonatal efectos indeseables del medicamento. Todos los anticomiciales, todos pasan la barrera de la leche. Entonces, todos, le den el que le den. Entonces, tienen que estar ustedes pendientes de qué es lo que está tomando su paciente, porque los niños o tienen síndrome de sedación, por ejemplo, con el fenobarbital van a tener somnolencia, la fenitoína va a producir hipotonía, las benzodiazepinas dan alteración en la lactancia porque no succionan con fuerza y puede haber una depresión respiratoria.